Jueves 23 de mayo de 2013. Asunto inédito. 15:10. 4 horas 56 minutos. Ayer terminaba por establecer un paralelismo sutil entre el puerto del Palo y ese peligroso primer tramo de descenso, donde cualquiera que no sean de consumo cuidado podría resbalar y sufrir un penoso accidente que es por entre piedras por donde caminamos nuestros pensamientos y que es de mortificación, o que para mí lo supuso, cuando no he encontrado ninguna otra dificultad en ningún otro ascenso ni descenso por mi tierra, a no ser el barro que desaconsejaba el paso del Pedregal a Tineo, en caso de no ir provisto uno con unas polainas, como he visto que los peregrinos las colocan al amanecer, e incluso alguno improvisando unas con unas bolsas de plástico de supermercado, que mismamente yo podría haberlo imitado, pero entonces habría conocido a Antonio en la Nueva Dorada y habría alcanzado Tineo sabiendo más de su política económica, de lo que deben de saber muchos de la zona, y que por eso parece inexplicable que el resultado de las últimas elecciones haya sido ese. Pero ya antes, hace esos años, por el papel, hubiera pensado distinto y me habría preocupado de antemano qué altitudes se encontraban siempre por delante de mí, que eso, desde la mañana que me hizo Horizon, creo que finalizó de por vida, ya que como te curas, de tus miedos y aprensiones, únicamente enfrentándolos y reconociendo a través de la experiencia el calibre de la ilusión del miedo, que es la que los infunde. Y yo, todo el tiempo que pensaba en el camino y meditaba sobre la posibilidad de realizarlo, por lo único que me preocupaba era por sus cornisas. Así que aquella mañana había establecido que me quedaría a pasar la noche en el albergue de Horizon, reservando plaza con más de un mes de antelación, que es algo que no le recomendaría hoy por hoy a nadie, porque en ese albergue, para comenzar, no confían en nadie y te hacen reservar plaza mediante pago por PayPal, pero de la totalidad de tu estancia. Y cuando estás allí, pueden decirte que a las 12 dispones de tu cama, pero puedes verte esperando como aquellas mujeres y yo hasta más allá de las 2 de la tarde, para que una empleada, mientras Jean-Jacques Echandi se disculpa con la excusa de tener que dejarte a su cargo, te coloque una ficha ranurada y de cobre en la mano y te comunique que con eso dispones de 5 minutos de agua. Que esa usura y mezquindad, pienso que jamás se le ocurriría contemplarla ni a Herminia en Campiello, aunque la diferencia es que Jean-Jacques se la puede permitir, porque en Horizon la belleza es insoslayable, o eso consideramos. Ya que si sucede en un día como aquel en el que yo me encontraba allí, Horizon es únicamente un bar con chimenea en una carretera en la que la niebla constituye las paredes estructurales de la casa. Así que adiós a las visiones de las águilas celestiales y al ocaso pirenaico. Y a cambio aquella mesa, donde Brigitte de Holanda, Julia de Sudáfrica, Joseph de Hamburgo, y que no hablaba palabra de inglés y por tanto solo podía comunicarse con Brigitte, de mediana edad, aunque tenía la sensación con él, un hombre viejo, de que prefería guardar silencio, pero que se mostraba cálido y amable cuando se le sonreía. Julia y yo algo más jóvenes que ella, pero ella más joven que la mujer americana, que hablaba algo de español porque había estado viviendo en el sur de España durante 4 meses, que para ese tiempo de estancia tenía un vocabulario casi ridículo, del tipo yo tengo madre y perro y mi marido fue un mal marido, pero que estaba bebiendo vino
y que llevaba bebiendo vino horas porque yo me había fijado en ella como a las 3 de la tarde, que se acercó a un hombre fornido que se concentraba en su guía y que cortésmente le pidió que la acompañara, aunque parecía evidente que ellos no se conocían de antemano y que aunque era una mujer que debía acercarse a los 60, no había perdido ese sexapel que debió acompañarla desde su pubertad, que es cuando ella se encuentra con nosotros y se disculpa apresuradamente y se va en busca suyo porque acaba de entrar de nuevo en el establecimiento y quiere pedirle que nos acompañe. Que ahí será el momento al que quiero conducirnos, pero que aunque se encuentre a 500 kilómetros de la Cruz de Ferro, ese será el momento de la Cruz de Ferro y de la ciencia en España. Porque hasta en ese preciso momento, los hablantes y no hablantes de inglés nos estamos comunicando tranquila y solidariamente, utilizando yo los servicios de traducción de Brigitte, o bien directamente a través de Brigitte, o bien a través de la alegre entre comillas fenomenológicas americana, para que Joseph no quedara aislado y sentada frente a Julia, que ahí es donde me doy cuenta de que Julia, aunque no comprenda ni una sola palabra de lo que nos decimos la americana y yo en español, es de esas personas que busca establecer complicidades con la mirada, pero como una costumbre que también debió tener por costumbre Aurora desde su infancia, la madre de Hildegard. Y que la complicidad que Julia practicaba consistía en averiguar si yo opinaba como ella, acerca de cómo el vino para esas horas estaba haciendo estragos en la americana, y si eso no era una casualidad, y por tanto, ella diferente a nosotras. Y a la hora de la verdad, entre comillas fenomenológicas, podía contar en mí con una aliada. Que esto, si un psicólogo entre comillas fenomenológicas, observador lo presencia, quizás se pronuncie y diga que yo carezco de capacidad empática para leer en el lenguaje no verbal de los otros, pero lo cierto es que lo capto, solo que no me sumo a ello porque me resulta deshonroso. Y a donde nos conduzco lo vas a comprender muy bien si te digo que hace unos días escuché a un adolescente expresarse acerca del bullying, o matonaje escolar, o matoneo escolar, o hostigamiento escolar, declarando que todos ellos lo habían sufrido y solo lo habían sufrido por ser diferentes. Y esa es, a la hora de la verdad, entre comillas fenomenológicas, a la que yo me estoy refiriendo. Que según Guillermo Rendueles, ¿sabes qué probaba que Aurora, la madre de Hildegard, estuviera loca y no fuese una asesina? El hecho de que no se adaptó a la cárcel. Porque en palabras suyas, cualquier criminal encuentra su sitio en la cárcel. Que esto yo no se lo voy a discutir. Solo que voy a recordar que Aurora era esquizoide y actuaba movida por un rígido código de honor. Y que su enfermedad era la de la posesividad. La misma enfermedad que ayer hacía aparecer a 2 mujeres españolas en los medios de comunicación víctimas de la violencia de género entre comillas fenomenológicas. Te deseo un buen día y discúlpame por los planteamientos apurados, los tengo que incluir porque todos van a caminar con nosotros. Del manuscrito encontrado en Cienpozuelos. Exploración somática y psíquica. La procesada es una mujer de 61 años, de buen estado de salud, de color quebrado, de estructura somática desde el punto de vista tipológico indeterminada, aunque en ella se enuncien ciertos rasgos pícnicos, especialmente en la cara y en la parte posterior del cuello. La exploración física de los diferentes aparatos, incluso del sistema nervioso central, no causa alteración alguna mediante los medios ordinarios de diagnóstico. Por lo que se refiere a las funciones psíquicas superiores, no denotan los métodos de exploración alteraciones primarias.
la percepción, la memoria, la atención y la orientación se hallan intactas. No obstante, el resultado negativo de la exploración en lo que a las funciones precipitadas se refiere. No obstante, el resultado negativo de la exploración en lo que a las funciones precitadas se refieren, se practicó en la procesada la prueba del llamado psicodiagnóstico de Rorschach, que permite, como es sabido, obtener una imagen del tipo de la inteligencia y de la afectividad del sujeto. Y aquí el protocolo íntegro de la prueba. Lámina 1. La primera impresión, un murciélago, tendido, de unas alas sin cabeza. Lámina 2. Tiara de un obispo sonríe. Impresión grotesca, como dos clowns. Impresión grotesca, como dos clowns haciendo un ejercicio para reír. Entrada en una gruta a lo largo. Figura intermedia. Dos perros dogos o daneses. Otros dos perros con los hocicos arriba. Lámina 3. Dos negros dislocados como queriendo coger una mariposa. Como adorno una cúpula que amparase la mancha. Las manchas rojas con algo exterior parece que presiden la operación simbólica dislocada de las figuras. Lámina 4. Un murciélago, un ave de cabeza. Cielo de puesta de sol con su luz violeta. Lo verde es el campo. Lo amarillento es estío, la mies. Ay, no, perdón, es que me salté, yo estoy leyendo. Lámina 4. Un murciélago, un ave de cabeza. Hombre atado a un potro de tortura, encogido. M.T.L.I. Entre paréntesis, por una presión dolorosa. Los brazos pueden ser estos M.I. como una ligadura. Como complemento de la figura, las manchas externas negras laterales. Al lado de estas anotaciones hay, en este caso, unas siglas que son EGF-MO, que yo no las estoy leyendo. Lámina 5. Murciélago. Mírese como se mire. Como dos espigas, una junto a la otra. Un animal en vuelo caído y asustado. Lámina 6. La maldita cruz. Con esta sábana que la atan, vénera militar. Aquí dicen esas anotaciones laterales EGF. Post.og.o post. Lámina 7. En fragmento, una media luna de picar carne. Anotaciones laterales GFO.OR. Lámina 8. Tiara de papa. EG.post.o.or.post. Corona mural. df.post.o.post. Dos libros abiertos colgados sobre una cuerda. df.post.o.post. Un medallón. gf.post.ob.o.post.
Lo que domina es la corona, los colores rosa laterales como halo que llevamos todos. D, F, B minúscula, O mayúscula, neg, punto. Lámina 9. Dos mujeres grotescas, dos cupletistas sobre la luz de las candilejas, una pareja de artistas. GB, FB, post.esc.o, post. Una gruta con la entrada, con su parte de flora, y al otro lado como una luz, como el reflejo que le dan sus tonos irisados. GZV, FB, laz.o, neg. Cielo de puesta de sol con su luz violeta. Lo verde es el campo, lo amarillento es estío, la mies. Voy a prescindir de las anotaciones laterales. Lámina 10, de momento sí. Lámina 10. Un guerrero. El casco. Uniforme blanco. El pechero. Adornos de gamuza. Águilas. Una composición alemana. Un símbolo de alma colectiva del pueblo. Los fragmentos después de una explosión. Collares y veneras. Lo rojo es algo que debe existir. Sangre, algo que ha pasado. Una cosa ejecutada, no una posibilidad. Aquí dice la anotación lateral DFB minúscula, sangre. Sangre. Duración 31 minutos. No repite sangre, repetí sangre yo, porque... Resumen. Número de respuestas. 35. G. 22. Entre paréntesis. 1. Z mayúscula, W minúscula y 8 neg, de negativos, me imagino, punto. Se cierra el paréntesis. D. 12. DF. D. 12. D mayúscula, D minúscula, 0. D mayúscula, Z minúscula, W mayúscula, 2. B. 3. Entre paréntesis. L mayúscula, B minúscula, F mayúscula, B mayúscula, se cierra el paréntesis. F. 22. 6 neg, 1 dudosa. F, F, B, 0. F, B minúscula, F, 5. F mayúscula, B mayúscula, 4. F pos, punto, 68%. O, 22%. 12 neg, 63%. V, 9, 2 puntos, 25%. T, 25%. OG, 34%. Tipo de evidencia, 38. Partido de 11. S mayúscula, F mayúscula, B minúscula. Ahora dice: el resultado de la prueba de Rorschach se caracteriza por el, que no se leerá así, el nombre, se caracteriza por el gran número de respuestas originales, muchas de ellas negativas, gran cantidad de respuestas de color puro y bajo número de respuestas positivas en relación con las respuestas globales y de movimiento. Hay muchas respuestas abstractas. Afectividad. El Rorschach acusa que la procesada es una personalidad fuertemente egocéntrica, poco o nada adaptada, rigidez afectiva y oposicionista. Esto no tiene que ver con que en este momento la procesada haya sido internada en un manicomio después de su, como nos
explicó Rendueles fracaso en la cárcel. Inteligencia, más abstracta que concreta. Visión de conjunto de las cosas, concepciones e ideas absurdas. A veces residuos de un pensamiento infantil, pedantería, evidentemente en algunas respuestas. De esta prueba, independientemente de otros datos, se deduce de un modo evidente que nos hallamos frente a una personalidad anormal, francamente anormal, como atestiguan sus respuestas, de un modo objetivo e independientemente de la anamnesia. Análisis de la personalidad. Vida de instintos. Por lo que se refiere a los instintos de la propia conservación, la personalidad de la procesada se caracteriza por la falta de sensualidad expresada en su frugalidad, indiferencia a los placeres de la mesa, como ¿por qué hay que comer? Dice, esto ya no debe ser del test. Y sobriedad. Astemia por principio, desprendida, dadivosa, descuidada para los gastos de su casa, despreocupada, sin que esto fuese motivo de mala administración, valiente, agresiva a veces, excepcionalmente. Por lo que atañe al instinto gregario, ambitendente, de un lado es altruista, de ideología pseudo-anarquista, y de otro siente odios profundos. Es sarcástica e implacable en sus desprecios. El instinto de evolución de la propia personalidad está dominado por la hipertrofia de la voluntad de poderío que rige y condiciona su vida y su conducta. En cierta relación con esta tendencia está ligado su afán de conocer y su pedante deseo de llegar al núcleo móvil. No, eso no es subjetivo. En cierta relación con esta tendencia está ligado su afán de conocer y su pedante deseo de llegar al núcleo móvil de las personas y la esencia de las cosas. Esta cualidad de su personalidad la condujo a un autodidactismo incompleto, superficial y disperso, que dirige toda la educación y formación que dio a su hija. Instinto sexual. Ella misma se considera, según expresión propia, como asexual. Odia a los hombres y desprecia a la mujer por sus condiciones actuales. Afirma haber realizado en toda su vida 3 veces el acto sexual. Hay una evidente tendencia zoofílica claramente manifestada a lo largo de su vida. Menarquia a los 14, menopausia a los 49. Estructura caracteriológica y actitud ante la vida. Sentimiento predominante de superioridad sobre los demás y sobre el ambiente, de su fuerza, de su dominio y de sus actos. Tendencia a la sobreestimación a sí misma, actividad, agresividad, indiferente a la consecución de los actos. Consecuencia de estos actos es la actitud combativa, escénica, de la procesada en la vida. No obstante, en sus estructuras caracteriológicas hay un cierto matiz de teatralidad. Temperamento. Fría, enérgica, sistemática, consecuente, tendencia a la desconfianza, al autorreferimiento y a la reforma de la sociedad. Conducta social. Egoísta, altruista, contrastada, aplicada, voluntariosa, autónoma, decidida, enérgica, ininfluenciable, naturaleza conductora, carencia de sentido familiar. No hay en la personalidad de la procesada rasgo alguno que denote
un tipo especial de defectuosidad social. En lo que a la religión se refiere, es antirreligiosa, aunque se mantiene respetuosa con las demás creencias. Tendencia moralizadora con arreglo a sus principios. Racionalista y rigorista. Ha pertenecido a sociedades secretas políticas. Resentimiento político. Dominadora, anticomunista, individualista, fanática respecto a sus principios y convicciones, idealista, antitradicionalista, revolucionaria, desde el punto de vista estético, es de tipo reproductivo. Revolucionaria desde el punto de tipo estético, es de tipo reproductivo, amor a la música, desdén por el aderezo de la persona, y muy aficionada a la lectura de libros de biología y sociología, de preferencia sobre los de carácter meramente literario. Facilidad para la composición de tipo periodístico. Atención a este dato. Facilidad para la composición de tipo periodístico. Su actividad favorita ha sido siempre la propaganda por la conferencia y la publicación literaria, aunque ocultamente, utilizando como instrumento a su hija, que es la que figura en primer plano. Inteligencia. Otra inteligencia debe ser. Del resultado de la prueba de Rorschach se infiere, como antes quedó apuntado, el tipo de inteligencia, principalmente abstracto. La memoria, la capacidad de fijación, la atención, la capacidad de juicio y de crítica. No ofrecen, como también quedó apuntado líneas atrás, alteración alguna cualitativa ni cuantitativa. Adviértese además en el tipo de inteligencia una cierta unilateralidad que en ocasiones se manifiesta de un modo evidente. Esto me parece interesante. Fundamentalmente razonadora. Su actitud pedante es la tercera repetición del concepto pedante. Su actitud pedante, una de las cualidades esenciales de su carácter, es causa de que aparentemente su inteligencia se nos ofrezca a un examen superficial como superior a la media normal, cuando en realidad puede afirmarse que no sobrepasa este límite convencional. Hubiera sido superfluo aplicar para el examen de la inteligencia de la procesada uno de los métodos psicométricos usuales, toda vez que en el curso de la exploración anamnésica jamás hubo motivo para sospechar se tratara de una deficiente mental e incluso hubiese sido perjudicial para el curso ulterior de la exploración de la procesada. En resumen, se trata de una personalidad en la cual se acusan cualidades esencialmente predominantes que corresponden al temperamento esquizotímico con rasgos degenerativos paranoides. Por lo que al carácter se refiere, es una personalidad marcadamente esténica, cuya consecuencia es su actitud combativa frente a la vida y su tendencia dominante, reformadora, egocéntrica, y en el cual hay un evidente predominio del razonamiento sobre la afectividad, causa de su conducta rectilínea, sin miramiento alguno, encaminada a cumplir su finalidad. Diagnóstico clínico. Como consecuencia de todo cuanto en el curso de este informe queda apuntado, es evidente que nos hallamos ante una personalidad anormal, patológica, en la cual junto a las características de su personalidad se destacan y aparecen en primer plano una serie de ideas delirantes, las cuales forman entre sí un sistema perfectamente estructurado, eslabonado, que data de antiguo y de carácter evolutivo, aunque su origen exacto no nos sea dado determinar. Como sucede en la mayoría de los casos de este tipo, a causa de que la idea delirante va formándose lentamente a lo largo del curso de la vida, merced a la acción recíproca de diversos factores internos y externos. La idea delirante que caracteriza el caso, o mejor dicho, sus sistemas delirantes, es, en síntesis, la reforma de la humanidad. Mediante un procedimiento
de selección meramente original y arbitrario, basado en una concepción errónea de la eugenesia. Para la realización de su teoría, para satisfacer la necesidad interna de poner en práctica su sistema, que su personalidad escénica obliga y su voluntad de poderío condiciona, tiene una hija a la cual educa según sus principios, para que pueda servirle como instrumento de su obra total. Sabido es que la idea delirante no es más que el error causado por un mecanismo patológico complejo, error que se diferencia del error en que el hombre sano puede caer, en el que el error constitutivo por la idea delirante es totalmente inaccesible al razonamiento y a la lógica del hombre sano. Es preciso no olvidar, y hay que tener muy presente, que este error delirante no nace de que el individuo que lo sufre sea incapaz de utilizar los mecanismos de la lógica y que por tanto padezca una insuficiencia de estos, sino que es creado por una necesidad interna, la necesidad del delirio, según la expresión de Kraepelin, como es sabido por todos los psiquiatras. Precisamente la integridad funcional intelectual de este tipo de enfermos es causa de que para el profano e incluso para el profesional que en ellos realice un examen incompleto y superficial aparezcan como individuos sanos, puesto que la anomalía no se manifiesta de un modo claro, mientras tanto no se verifiquen en ellos una exploración y un análisis detenido de la personalidad total. Es pues evidente, y para los peritos no ofrece el caso duda alguna diagnóstica, que se trata de un caso de paranoia pura, según el concepto clásico de Kraepelin, según el cual todos los psiquiatras modernos reconocen como el creador de este concepto clínico. La paranoia se caracteriza por el desarrollo velado a consecuencia de causas internas de un sistema delirante permanentemente e inconmovible que transcurre con una perfecta conservación de la claridad y orden en el pensamiento, en la voluntad y los actos. Según este autor, conviene hacer notar aquí, para la ilustración de los no especialistas, que las fuerzas engendradoras del delirio son primero un exagerado sentimiento de la propia persona, que a causa de una constitución insuficiente pone en conflicto al individuo con las exigencias y dificultades de la lucha por la vida, y en segundo lugar, la capacidad imaginativa de este tipo de personalidad patológica que llena las lagunas que los conflictos produjeron con una serie de añadidos meramente artificiales, los cuales constituyen más tarde los elementos del delirio, y a ellos se añaden las influencias que las necesidades afectivas ejercen sobre el juicio. Este mecanismo psicológico se observa en la personalidad inmadura del niño, lo que en cierto modo también demuestra de un modo objetivo la prueba de Rorschach, según ya quedó indicado en su respectivo lugar. Aquí se origina la tendencia a valorar e interpretar la experiencia de la vida, como dice Kraepelin, de un modo más o menos arbitrario, desde un punto de vista exclusivamente personal, relacionado con los deseos y temores del propio sujeto, el cual es causa de que el paranoico caracterice su relación con el medio, desatendiendo la realidad y con arreglo a sus propias inclinaciones y convicciones. El resultado de esta lenta y completa transformación de la personalidad es una concepción del mundo meramente delirante y un desplazamiento unilateral del punto de vista del enfermo respecto de su mundo circundante, puesto que se trata de procesos evolutivos evidentemente patológicos. En ellos juega el papel principal la personalidad del individuo y por tanto sus manifestaciones clínicas son extraordinariamente diversas. No obstante, se ha llevado un cierto orden a estas en vista de la repetición frecuente patoplástica de las mismas, constituyendo una clasificación en cierto modo convencional y desde luego artificial, pero indispensable para los usos de las clínicas psiquiátricas. Atendiendo a este tipo de agrupaciones adoptado por la psiquiatría moderna, el caso objeto de esta peritación puede ser adscrito, sin riesgo alguno de error, en el grupo de los megalómanos, subgrupo de los reformadores de la sociedad.
En este caso, además, se dan en un determinado periodo de su evolución coincidente con las últimas semanas anteriores al hecho, manifestaciones inequívocas de tipo persecutorio. Ello no puede extrañar porque, como dice muy bien Keller, el paranoico puro, sea la que sea su forma clínica, no se ve jamás libre en el curso evolutivo de su proceso de episodios de tipo persecutorio. Además, por otra parte, la dirección y aún el mismo contenido es susceptible de variación en el curso de su evolución. No es preciso establecer un diagnóstico diferencial del caso, objeto de esta peritación, puesto que en él se dan las características esenciales que de por sí delimitan el diagnóstico y que en ninguna otra enfermedad mental se dan sino de un modo absolutamente pasajero. Esto es, la existencia del delirio como absoluta conservación de las funciones intelectuales superiores primordiales, unido a los rasgos constitucionales que determinan el tipo de su personalidad. Obsérvese que según queda demostrado, al referir el curso de la evolución de la personalidad de la procesada, ya en los años de su juventud, o quizá antes, comienza a esbozarse su delirio de reforma de la humanidad, consecuencia del cual es la actitud que la procesada mantiene en el curso de toda su vida, de un modo constante y sin corrección alguna. Ciertamente que algunas de sus ideas pudieran ser admitidas sin un estudio previo profundo de las mismas como aceptables. Tal suele ocurrir en algunos casos, pero a un examen detenido, aún fácilmente desechables a causa de que en ellas hay una serie de elementos erróneos, unos y otros, superficialmente recogidos en lecturas sin método y sin preparación, que dan un aspecto pseudocientífico al sistema capaz de influir sobre el profano y formar un grupo de prosélitos. Si a ellos se añade el tipo de la personalidad de la procesada, de naturaleza esténica, hiperactiva, luchadora y con innegable actitud de conducta de masas, unido a las dotes positivas de su hija, utilizada por la procesada como medio para adquirir y lograr su finalidad. Nada de extraño que están juzgando, señores, nada de extraño tiene que alcanzar a cierto renombre e influencia, incluso sobre personas pertenecientes a ciertos círculos intelectuales. El enunciado de su campaña pone en movimiento una serie de personas de significación científica y social que no dudan, desde el primer momento, en prestarle ayuda para la organización de la Liga de la Reforma Sexual. Pero a medida que el movimiento comienza a tomar actividad, surgen dificultades y divergencias que nacen precisamente de la concepción errónea de la procesada, la cual pretende a todo trance hacer valer sus puntos de vista, especialmente el relativo a la vasectomía, base de su sistema, y que constituye el punto débil de aquel. Es decir, quiere cortarles la cola a los tipos y eso es el error, cuyo error no solo no es percibido por la procesada, sino que lo esgrime como argumento capital de su razonamiento, sin que sobre él admita posibilidad de discusión. La vasectomía es, a juicio de la procesada, la piedra angular del edificio de su sistema. Las objeciones y discrepancias que su actitud despierta son valoradas por la procesada en un sentido muy diferente al que éstas llevan consigo y supone que son expresión de actitudes de animadversión hacia ella provocada por la envidia principalmente. La lucha que la organización de la liga sexual lleva consigo por los motivos apuntados, de una parte, y de otra, las diferencias personales con algunos de sus correligionarios políticos, engendran en la procesada una nueva actitud de naturaleza afectiva que rápidamente se intensifica y cristaliza en un delirio de interpretación a todas luces evidente. A partir de este momento, toda la actividad de la procesada se dirige a analizar y tratar de profundizar en la conducta, móviles y actitud de las personas de su conocimiento, hombres de ciencia, políticos, amigos, vecinos y criados, llegando a interpretar de un modo delirante todo cuanto acontece en su alrededor, como puede deducirse de los datos referidos en la anamnesia. Así, por ejemplo, una llamada de teléfono equivocada repetida le hace suponer que uno de sus conocidos trata por este modo de llegar a ella con un modo misterioso y extraño, absolutamente incompatible con una buena intención.
Del mismo modo, el hecho de que su criada les mostrara en una ocasión ropas interiores que acababa de comprar lo interpreta en el sentido de que la criada podía hacer aquellos gastos merced al dinero que alguien le proporcionaba para pagar el servicio de espionaje acerca de ellas. Otro ejemplo muy demostrativo es el relativo al coche que llevaba a una persona que preguntó en la portería de la casa por su hija y que la procesada interpreta suponiendo pertenecía a un elevado personaje político de la oposición, el cual iba con una determinada intención a informarse respecto de su hija. Llega esta actitud de suspicacia en la procesada hasta el extremo que decide encerrarse en su casa, rompiendo así toda comunicación con el exterior, incluso cortando el hilo telefónico. Y como para la procesada, el eje principal de su sistema de reforma de la humanidad es su hija, la cual fue engendrada con este objeto para utilizarla como instrumento capaz de encauzar y sembrar sus principios, supone que en virtud de un mecanismo psicológico conocido por el nombre de proyección, que sus ya francamente enemigos quieren privarla de este instrumento, es decir, de su hija, y al mismo tiempo utilizarla en beneficio propio, aprovechando sus sobresalientes cualidades. La más pequeña galantería a su hija era interpretada en un sentido totalmente opuesto a la que ésta en sí llevaba, llegando a creer incluso que uno de sus conocidos había sido movilizado por parte de sus correligionarios para enamorar a su hija y así adscribirla totalmente a las campañas políticas del partido en beneficio personal de algunos de los elementos directivos de este. En este estado de sobrecarga afectiva, de gran tensión, a solas con su hija, sin contacto alguno con otras personas, la influencia que la madre siempre ejerció sobre su hija de un modo enérgico y obsesivo, llega a su máximo y es muy verosímil suponer, fundados en nuestra experiencia psiquiátrica, que entonces aconteciera lo que en términos técnicos se llama contagio psíquico. Por tal se entiende en psiquiatría la transferencia y la aceptación íntegra de una idea o estado patológico delirante bajo la acción de una intensa carga afectiva, siempre que el contagiante ejerza una influencia positiva sobre el contagiado merced a la superioridad de su personalidad en algunos de sus aspectos. Por tanto, desde el punto de vista psiquiátrico, es comprensible la actitud emocional o afectiva de la hija respecto de las afirmaciones y seguridades de la madre. Las afirmaciones de la procesada en este sentido, es decir, cuando asegura que su hija se hallaba totalmente compenetrada con ella y pedía ser liberada a todo trance del asedio de que era objeto y sobre todo del porvenir que le estaba reservado, son, merced a este concepto psicopatológico, totalmente admisibles. La llegada de la revista inglesa Adelphi con el artículo de Havelock Ellis fue en virtud de su título La Virgen Roja, precipitante, aparte de otros motivos de interpretación patológica que la procesada señala, la prueba objetiva de que ambas tuvieron la certeza de sus convicciones y que contribuyó a ampliar el delirio, llevando a la imaginación morbosa de la procesada la idea de que su persecución llegaba a adquirir un carácter internacional, uno de cuyos motores era el sexólogo inglés. Este suceso aparentemente banal constituye, en el sentir de los que suscriben, el estímulo final desencadenante del acto. Actitud de la procesada frente al acto. Reiteradamente, es que no sé cuántas hojas quedan. Reiteradamente, a lo largo de nuestra observación, en diversas ocasiones y por diversos motivos, la procesada se manifiesta total y absolutamente satisfecha del acto cometido. Reiteradamente, a lo largo de nuestra observación, en diversas ocasiones y por diversos motivos, la procesada se manifiesta total y absolutamente satisfecha del acto cometido que considera como un deber cumplido. Acto que ella califica de sublime y del cual en ningún momento se arrepiente. Ante los peritos se manifiesta tranquila y arrogante.
vanagloriándose de su acto, el cual solo puede ser comprendido por muy pocos. Su actitud queda resumida en la siguiente frase que a uno de los empleados de la prisión dijo recién ingresada: como una gran artista que puede destruir su obra si le place, porque un rayo de luz se la muestra imperfecta. Así hice con mi hija, a quien había plasmado y era mi obra. Esta actitud de la procesada, esta sensación del deber cumplido, es un hecho característico de los paranoicos que cometen un acto delictivo del tipo del cometido por la procesada. En ningún momento lamenta lo sucedido y siempre habla de la muerte de su hija como un hecho que, dadas las circunstancias acontecidas, no tenía más remedio que producirse, dadas las condiciones de mujer superior que ella se adscribe y que la hacían capaz de un sacrificio de esta naturaleza, acto según ella sublime que no a todos les es dado realizar, evidentemente. No se considera delincuente, sino por el contrario digna de admiración y dispuesta, una vez pasados los trámites jurídicos que ella estima meramente formularios, a exigir por todos los medios severas cuentas a determinadas personas del país y extranjeras por lo que con su hija han hecho. Conducta de la procesada después del hecho en la prisión. Con objeto de alcanzar un conocimiento lo más profundo posible de la personalidad de la procesada, los peritos que suscriben estiman necesario dar cuenta en este informe de la conducta de la procesada en el ambiente de la prisión, para lo cual han procurado obtener noticias de los empleados de la cárcel en inmediato contacto con ella. Esta conducta, cuyas características vamos a transcribir, es absolutamente indispensable como complemento de nuestro diagnóstico, ya que aporta una serie de datos de inestimable valor para la exploración usual. Que la exploración usual, esto es, el interrogatorio, jamás puede proporcionar. En el momento del ingreso en la prisión dice, bueno, esto no puede ser un psiquiatra quien lo escribe, porque este señor parece un juez. O esta señora, podría ser una señora en esa época. El manuscrito se lo entregó al señor Rendueles, al parecer una anciana bibliotecaria, en 1942, y era el expediente 6966. En el momento del ingreso en la prisión dice a la vigilante que la acompañaba: 3 cosas hay en la tierra que significan triunfar en la vida: crear, luchar y matar. Después, al ver la celda que le había sido destinada, celda de incomunicación, exclama: ¡qué horror, qué inhumano! Para estos casos debería haber una habitación especial adornada con flores. Después de levantada la incomunicación, no presenta el menor signo de preocupación o de emoción, y sus primeras palabras son para interesarse por el estado de salud de sus animales, afirmando que es criminal y feroz dejarlos abandonados de todo cuidado. Al salir de prestar declaración, vuelve del locutorio alegre y expansiva, diciendo que el juez la ha comprendido, que está contenta, que lo pasado queda atrás y que en adelante está dispuesta a seguir su obra. Ese día estuvo muy locuaz, habló de todos sus problemas políticos y sociales en pie, mostrándose satisfecha en todo momento. Protesta de que, sin su permiso, entraron en su casa a hacer fotografías y dice que no perdonará que sus correligionarios dejarán ver el cadáver de su hija en el depósito. Pide libros, flores, muebles para decorar su celda de un modo autoritario. Hace del departamento en que se encuentra su feudo. Obliga a que la sirvan otras reclusas y pone reglas de cómo deben tratarla.
sin dejar un momento de llamarla doña, porque es señora no por nobleza, sino por sus méritos de estudio. Al enterarse por la prensa que alguien ha afirmado que no era la madre de su hija, se excitó fuertemente y acusó a un conocido político de ser el promotor de tal calumnia y exclamó: a ese chacal, a su mujer y a los chacalillos de sus hijos habrán de exterminarlos mis manos. Pero no con el revólver, sino como se merece exterminar la simiente humana, que es vil, cortándoles. Me acabo de acordar de un verso de un poema que me hicieron aprenderme en la escuela, que es: villanos mátente, Alfonso, villanos que non fidalgos de las Asturias de Oviedo, que no sean castellanos. Cortándoles el cuello. Es que me tengo que reír porque, de todas maneras, esto son cosas que repiten otras personas. Y exponiéndolos así a la vergüenza pública, que pueden ser ciertas o pueden ser calumnias. Manifiesta también un odio enorme, sí, porque en aquel momento aquella España era una España de delatores. Manifiesta también un odio enorme a una gran figura de la medicina española, cuya esposa considera como espía internacional, y afirma que sus hijas son ya lobatas del mal, que deben ser exterminadas pese a quien pese. Es que tienen derecho a la vida, exclama. El derecho a la vida no lo tienen esas simientes, y si no se acaba con el mal, se está perdido. Por eso yo he de continuar mi obra, pese a quien pese. Yo seré la enjuiciada enjuiciadora, acusaré y caiga quien caiga. Mi abogado me defenderá de la parte jurídica, pero yo misma me defenderé de la parte filosófica. Respecto a su actitud frente a las compañeras de prisión, adopta desde el primer momento una posición de franca superioridad protectora y muestra interés por ellas, dando consejos al personal sobre el modo de tratarlas. En una ocasión arenga a la población penal, a la que obliga a permanecer de pie mientras ella le dirige la palabra en la siguiente forma: hay que dejar de ser hijas de borregas, despertad, abajo la mujer paridora. A continuación les ofrece la libertad inmediata. En otra ocasión dice que una de las empleadas de la prisión es espía de los marxistas internacionales que la persiguen aún dentro de la prisión. A un conocido político socialista le achaca la dirección de todo este movimiento persecutorio. Más tarde exige que no se le cierre la puerta de la celda, y un día que se le cierra por necesidad se atrinchera detrás de ella y en unión de dos reclusas enfermas, a las que tenía amenazadas, un correo. Otro día, porque una celadora le cierra la puerta. No, espera. ¿Tú cómo es eso de que...? Y en unión de dos reclusas enfermas a las que tenía amenazadas si no lo obedecían, se mantiene durante horas sin ceder a las consideraciones del personal hasta que consiente solo a la presencia del director, a quien insulta suavemente. Otro día, porque una celadora le cierra la puerta, la bofetea. Esta tendencia a la agresividad se manifiesta también en otras ocasiones, como al ser reintegrada nuevamente a la cárcel después de su estancia en el hospital, insultando a uno de los guardias que la acompañaban, intentando darle una patada en los genitales por ser hijo de un indecente vientre paridor y ser borrego. Un día, después de recibir una carta de provincias en la que le recriminan haga comercio con la memoria de su hija, mediante artículos de periódicos que ella misma inspira, exclama: yo no tengo por qué callar más tiempo. Mi hija no hizo nada, todo lo hice yo, y lo diré aun cuando me persigan los socialistas y los masones.
Posteriormente afirmó que ella no quería ser la Celestina de su hija. En suma, toda su actitud queda reducida desde hace poco tiempo a manifestaciones de soberbia y de superioridad respecto a los demás, y a la agresividad en determinados momentos, especialmente en aquellos en los que no puede hacer lo que le parece conveniente o cuando tropieza con la disciplina del establecimiento que le impide poner en práctica sus deseos. En la última etapa de nuestra observación se manifiesta a veces ligeramente deprimida, desengañada, con respecto a su obra inmediata, la regeneración de las reclusas, las cuales se ríen de ella y la llaman chiflada. A veces suele llorar incluso delante de los que suscriben, sin que este llanto signifique en modo alguno arrepentimiento, y manifiesta una singular preocupación porque la puedan considerar como loca. Respecto de la continuación de su obra nos asegura que si le fuera posible continuarla será con otro nombre, ya que el suyo está desprestigiado al considerar los demás su sacrificio sublime como un delito vulgar. No obstante, esta actitud ligeramente deprimida manifiesta en diversas ocasiones su tendencia de dominio y superioridad. Así dice en una ocasión al hablar de sus sentimientos religiosos, que no le importa entrar en una iglesia o en una sinagoga, pero que arrodillarse no se arrodillará jamás delante de nadie. Por lo que acaba de transcribirse claramente se infiere que la personalidad de la procesada no ha sufrido merced al hecho cometido modificación alguna. Las características de ella permanecen inmutables y el proceso patológico que sufre sigue igualmente su evolución. Por otra parte, las frases elegidas al azar, entre las que de ordinario pronuncia, son expresión clara de su sistema paranoico que constituye el eje central de toda su vida. En ningún momento y por ninguna circunstancia se encuentra la procesada lejos de sus preocupaciones de reforma social que requiere. Incluso en la prisión intenta, de reforma de las reclusas, poner en práctica. Esta aparente y superficial desviación de su objetivo fundamental es sólo consecuencia de la influencia de su medio actual, y es bien sabido que muchos paranoicos varían su sistema en el curso del tiempo merced al influjo de factores externos. Pronóstico. Como es bien sabido, la paranoia pura consiste en un proceso patológico de tipo evolutivo crónico lento que, como su misma definición indica, es de curación imposible. Los casos publicados de curación en la literatura médica son, en opinión de los psiquiatras de mayor autoridad, errores de diagnóstico. Sentado que la paranoia es un proceso incurable, precisa, no obstante, señalar las cualidades que condicionan el pronóstico en el caso particular de esta peritación. Entre ellas merece especial mención, en primer lugar, la tendencia combativa y agresiva manifestada reiteradamente por la procesada en diversas ocasiones y que condiciona la peligrosidad del caso. En él no es precisamente el contenido del delirio el que motiva la peligrosidad, sino el tipo de personalidad de la procesada, esencialmente combativa y agresiva, como acaba de ser indicado, lo cual es causa de evidentes conflictos con el medio en la lucha por la consecución de sus fines o incluso en sus tropiezos con las leyes vigentes que, dada su condición de indisciplina, no admite. Si en el medio limitado y disciplinado de la prisión no acepta su condición de reclusa y pretende imponer su criterio, a veces violentamente, mediante amenazas de palabras y de hechos, en un régimen de libertad serían más frecuentes y de las más graves consecuencias estos conflictos y sus transgresiones de las leyes. Claro es que el contenido en sí del delirio de la procesada podía desenvolverse de un modo tranquilo y sin la menor agresión social si su personalidad fuese de tipo opuesto, esto es, asténica, sensitiva, soñadora y pasiva. Y entonces sus manifestaciones no pasarían de la publicación literaria y en modo alguno llegarían al terreno de la lucha. Esto es interesante. De aquí la imposibilidad de establecer normas generales respecto a la peligrosidad de la paranoia, ya que cada caso particular, y no solo por el contenido del delirio, sino también por el tipo de personalidad, hay que enjuiciarlo individualmente.
De cuanto antecede, los peritos que suscriben se consideran autorizados para deducir las siguientes conclusiones. Primera, casi una hora. Me quedaba de lectura, me restaba de lectura. La procesada Aurora Rodríguez padece un proceso psíquico-patológico que corresponde a la llamada paranoia pura. El proceso patológico psíquico que sufre la procesada es, como el enunciado de su nombre indica, un proceso incurable. La procesada, dada las características particulares de su personalidad, se halla en estado de peligrosidad psíquica. Y para que así conste, donde sea menester, extienden y firman el presente informe psiquiátrico en Madrid a 20 de septiembre de 1933. A 20 de septiembre de 1933. Eso no lo sabía yo. Pero qué miedo de verdad, qué miedo da, qué miedo da, qué miedo da. Qué miedo da si esto no puede ser así de ningún modo. O puede ser así. Y para que así conste, donde sea menester, extienden y firman el presente informe psiquiátrico en Madrid a 20 de septiembre de 1933.